Hola. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por venir aquí hoy en el que creo que es el primer día muy caluroso de Sevilla en mucho tiempo. Y bueno, creo que el calor nos lo ha traído Nazario desde Barcelona. No. Y bueno, hoy estamos, bueno, sabéis por qué estamos aquí. Bueno, gracias Nazario por querer venir aquí a Sevilla, a tu tierra, aunque ya seas más de Barcelona que de Sevilla, a presentar, bueno, pues su último libro, que es la última, digamos que es la última entrega de un proyecto de memoria, de una autobiografía, bueno, que ya forma parte, en fin, que me parece una obra imprescindible. Este es el cuarto volumen, ya digo. Los ha ido publicando sin orden cronológico. Publicaste primero que se llama Crónicas de un dibujante underground. La vida privada de un dibujante underground, que era, bueno, pues el relato de sus años desde que se va de Sevilla a Barcelona. Y bueno, y allí pues se produce una pequeña gran revolución en el mundo desde luego del cómic underground, como se le llamaba entonces, de la historieta, en fin, un volumen en el que, bueno, por el que pasaba muchísima gente hoy muy conocida, ¿no? Al igual que Nazario, ¿no? Luego salió un segundo volumen que aquí en Sevilla, desde luego, fue una revolución, que era La Sevilla en la casita de las pirañas, que contaba precisamente los años anteriores, ¿no? Yo creo que era desde el 64 hasta el 72, y ahí había un relato que todos sabíamos que él lo había vivido en persona, que era, bueno, pues todos esos años en Morón, alrededor de Diego del Gastor, bueno, con todos los americanos que pasaron por allí, y luego, bueno, un retrato de la Sevilla underground, que él vivió, ya digo, desconocida para muchos, ¿no? Y ese fue un volumen, bueno, realmente, en fin, espectacular y necesario y esperado, ¿no? Luego publicaste, era Un pacto con el placer, que era como el volumen el primero de todos, ¿no? Que era un volumen dedicado a tu infancia en el pueblo. Bueno, y era, en fin, también era un relato de hijo de posguerra, ¿no? Donde, bueno, ahí hacías un retrato también maravilloso de muchos personajes que ya no eran a lo mejor tan conocidos como los de los otros dos volúmenes, de tu familia, de gente del pueblo. Y realmente ahí, bueno, había una carga literaria muy importante, que siempre la ha habido en todos sus volúmenes de memoria. Hay que decir que Nazario se ha descubierto como un enorme escritor. Y bueno, pero en este volumen, ya digo, inicial de su infancia, bueno, muy interesante, porque también incluía pues todas estas reflexiones sobre, en fin, los titubeos, digamos, con la homosexualidad, ¿no? Y cuenta tu primeros encuentros. Y bueno, en fin, era también un volumen interesantísimo. Y ahora este cuarto, que corresponde a un momento, vamos, relativamente cercano a hoy, en los últimos años, y es un momento que casualmente del que yo fui muy indirectamente testigo, y ahora te cuento por qué. Porque he estado viendo que en el año, hace 9 años, 10 años, yo estuve en tu casa, en la Plaza Real, fui para entrevistarte para la revista Jotdown. Y me acuerdo, bueno, que al entrar tú estabas haciendo albóndiga en la hornilla. Y entonces digo, bueno, pues era temprano, ¿no? Digo, bueno, pues estar haciendo la comida. Y entonces nos contaste, iba yo con el fotógrafo y tal, y nos contaste y dijiste, me estoy haciendo comida para una gente que vive aquí o sea, para la gente de la plaza, que yo, bueno, pues normalmente les bajo, hago comida, se la preparo en tupper y se lo bajo, ¿no? Y bueno, hicimos la entrevista, terminamos y luego nos fuimos al Café Ocaña a tomar una cerveza, y por el camino, pues yo me acuerdo que te acompañé a entregarle el tupper a una persona de allí, ¿no? Obviamente no sé si esa persona era
uno de los, digamos, protagonistas de esta nueva entrega, pero vamos, me da la sensación quizá de que sí fuera, porque las fechas encajan, ¿no? En este último volumen, que es la crónica del gran tirano, Nazario hace es quizá el volumen más diferente de todos los que ha escrito hasta ahora, en tanto que es verdad que es un volumen de memoria, está escrito desde el yo y desde la primera persona, pero no es Nazario el protagonista realmente del libro, ¿no? Los protagonistas son, bueno, pues un grupo de personajes que viven en la plaza, que viven en la calle, que, bueno, pues que son mendigos, que están enfermos, que son alcohólicos, que están, vamos, que realmente viven en unas condiciones lamentables, y que en un momento de zozobra, en fin, de vacío existencial un poco en la vida de Nazario, porque acaba de fallecer Alejandro, bueno, pues tú decides de alguna manera, pues, rellenar el tiempo o intentar, en fin, realizarte a través, bueno, pues de atender a estas personas que vas conociendo allí en la plaza, ¿no? Y ahí se producen, bueno, pues una serie de peripecias, con una historia muy dura, muy underground realmente, en la que, bueno, tú eres el que provoca todo lo que ocurre ahí, obviamente, pero tú eres como un narrador al final, casi como un tercero, ¿no? Y a mí, se lo he dicho antes, me parece que es el volumen de toda esta serie autobiográfica, me parece que es el volumen más bellamente escrito, porque hay obviamente una intención narrativa muy interesante. En fin, se cuenta la vida de estas personas, que son vidas cruzadas con tu propia peripecia, con ese mundo asistencial de la gente de la calle, y es como quien lee un thriller prácticamente. O sea, hay una en fin, una carga narrativa muy importante en el libro, y bueno, eso lo hace, ya digo, a mí me ha parecido, creo que es el mejor de los volúmenes de memoria. A lo mejor no es el más trascendente desde el punto de vista histórico, porque bueno, ahí estaba el de Barcelona, que obviamente, como salían tantas personas luego importantes, pues tenía como un plus, ¿no? En lo que era, más allá de lo que era tu vida, ¿no? Pero vamos, yo creo que aquí, en fin, es un volumen, digo, terriblemente interesante, literariamente excelente, y bueno, si te parece, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre el libro y charlar un poco sobre él. ¿Te parece? Para eso, Benito. Vale, bueno, yo, mira, bueno, para la gente que no ha leído el libro, si a modo de introducción, si nos puedes contar un poco cómo empieza tu relación con estas personas, o sea, cómo te metes un poco en las redes de estos personajes que son los que realmente los grandes protagonistas del libro, ¿no? Buenas tardes a todos. Hay que arrimarse. ¿O te lo acerco yo? Me presentó en Barcelona una mujer entrañable que conocía desde hacía tiempo, Isiar González, arquitecta, que había trabajado en el ayuntamiento, había dimitido porque no estaba de acuerdo con las políticas del ayuntamiento, y se había estudiado el libro y hablaba de un hueco, de que ella veía el libro como un hueco que de pronto se había producido en mi vida a raíz de la muerte de Alejandro y a raíz de la muerte de mi hermano, 4, 5, 6 meses más tarde. Entonces, de alguna forma, esta gente pasaron a rellenar de este hueco. No lo buscaba, no fue intencionado decir, joder, pues esta gente me voy a enrollar en darle palique y en darle comida, y así pues me olvido un poco de mis problemas personales, sino que surgió. Esto me di cuenta cuando yo escribo diarios desde los 14 años, bueno,
y seguía mi diario con la relación con esta gente, y cuando se murieron dos de ellos, dos de los personajes más importantes, Mitch, que es el protagonista por excelencia de este libro, y Elga, una alemana que formaban con otro chico manco que también estaba al grupo de 3 personas. Y cuando estaba recopilando todos los datos sobre estas vivencias de estos 5 años, digo, joder, yo le he estado haciendo un favor a esta gente, dándole de comer y prestándole oído sobre todo, no era ya de decirle toma la comida y adiós muy buena, sino que yo le llevaba la comida, me sentaba con ellos y ellos me contaban historias y yo los escuchaba, y para ellos esto casi era más importante que lo de la comida. Entonces me di cuenta de esto, de que yo le había hecho un favor a ellos, pero que a la vez ellos me habían hecho un gran favor a mí, porque me habían servido de un poco de resiliencia después de la muerte de Alejandro y de mi hermano. Esta especie de soledad, este descontrol que se crea después de haber vivido con una persona 36 años, de vivir juntos. No es que él tuviera un trabajo y se fuera, sino que vivíamos juntos, dormíamos juntos, veníamos a Sevilla juntos, íbamos de viaje a París o a Lisboa, a lo que hiciera falta. Es decir, que era una compenetración. A la hora de hacer de comer, pues él tenía sus comidas, sus especialidades, yo tenía las mías y nos combinábamos. Y claro, te quedas solo y te quedas pues en la cama solo, sin nadie con quien hablar. Yo no había estado solo nunca, siempre había procurado vivir con grupos de amigos desde las comunas de la calle Comercio, más tarde en la Plaza del Pino. Siempre había vivido con gente y de pronto vivir solo pues, me cayó fatal. Y el encontrar a esta gente y el relacionarme con esta gente me sirvió bastante como para no olvidarme de Alejandro, olvidarme de que estaba solo, sino simplemente de no estar todo el tiempo pensando en mi soledad y en las personas que me faltaban. Y bueno, un poco el libro comenzó así, y esto yo desde el principio no me acuerdo muy bien siquiera cómo empezó esta relación con esta gente, porque yo era una gente que conocía desde hacía montones de años. Yo soy me gusta mirar, soy guayer, me gusta mirar por la ventana todo lo que ocurre, todo lo que pasa en la plaza, y claro, esta gente eran protagonistas de la plaza. Hacía como 15 años o 20 que este Mitch tocaba la guitarra, que la Elga, la alemana, bailaba, y luego me enteré de que se habían conocido en Ámsterdam, que habían venido a Torremolinos y habían estado actuando ahí en Torremolinos para los turistas, y de que se habían venido a Barcelona y habían terminado en la Plaza Real y dormían en cajeros automáticos o en la calle, porque eran en catalán, que yo no sé catalán, pero se dice sense sostre, que sin techo. Y bueno, les estuve haciendo un seguimiento de su vida, cómo se movían, qué hacían. Los amigos que venían de pronto aparecían gente más o menos como ellos, un poco extravagante, y él les veía la pinta de este tío. Para mí un poco lo llamo hombre sin rumbo. En mis historias, en la serie de mis archivos de fotografías y los fotomontajes que hago, y son gente que de pronto llega a la plaza, estaban 4 o 5 días, cada uno con su locura. Uno se bañaba en la fuente,
y se bañaba cada 2 por 3. Yo veía un chapuzón y sí, me asomaba y estaba el tío ahí en calzonas nadando en la fuente. O otro que se dedicaba, tenía un perro negro y lo había enseñado a embestir. Yo le había hecho fotos, pero esto es totalmente alucinante porque era un francés y el perro en principio pues lo llevaba la maleta de él, una maleta que no pesaba porque le llevaba una cuerda atada al cuello del perro, el perro arrastraba la maleta y luego lo cogía, delante de los turistas, pues le hacía con la pata así como saludando. Y seguramente el tío se dio cuenta de que al turismo este tratamiento de animales no les hacía mucha gracia, porque esto de arrastrar la maleta, tú sabes los animalistas como son de pejigueras. Y de pronto un día lo veo que con una especie de trapo y un bastón, haciendo como una muleta, y me veo que el perro se lanzaba a la muleta y el tío hacía unos revuelos, como tenía que tener algunas nociones de toreo porque sabía dar pases y esto. Incluso llegaba a lo máximo que le vi fue de aquello que dicen que portagayola. Le dejaba a Elga el perro así atado, él se iba como a 20 o 30 metros, se ponía de rodillas así con esto y le pegaba un silbido a la Elga soltaba el perro y el perro venía corriendo, el tío le daba un pase ahí así. Un día, como yo tenía mogollón de fotos del tío, algo escuché de que pues, hoy no tiene salchicha. Yo me quedé un poco, digo, ¿qué coño esto de las salchichas? ¿Qué querrán decir? Y ampliando las fotos en el ordenador, veo que el tío tiene la muleta cogida y una salchicha aquí agarrada entre los dedos. Claro, el perro lo tendría medio muerto de hambre, el perro se lanzaba a la muleta, que cosa mala. Y claro que al final se la daría de premio, pero que lo perreaba. Y esto me daba unos pases, la gente alucinaba de ese comportamiento. Pues gente de este tipo a mí me llamaba la atención. Estos que yo de pronto entablo una amistad mucho entrecomillado con ellos. Un buen día voy al mercado y se me ocurre preguntarle a este Mitch, se me ocurre, no sé por qué, entablar una conversación. Yo siempre lo había rehuido porque sabía de que en cuanto le hiciera algo así, un gesto, ya lo tenía detrás de mí cada vez que pasara por delante de ellos. Y claro, yo pasaba por delante de ellos todos los días, montones de veces, cada vez que iba al mercado, que les daba una vuelta o lo que sea. Y no me interesaba esto de tener que depender de esta amistad. Yo pienso que todos habéis visto pobres en vuestra puerta o cerca de vuestra puerta y no se os ha ocurrido nunca pues, decirle hola o decir, pues, igual le dais una limosna o lo que sea, o yo hoy en día. Le puedo dar una limosna, pero no se me ocurre de entablar conversación con ninguno. Pero aquel día, pues le dije a este Mitch que había pasado con su barba, porque antes tenía una barba así grande, canosa, y de pronto se la había afeitado, y le dije que pasaba, y entonces él me dijo que había estado en el hospital, que no sé cuánto, me contó una película y me dijo que a dónde iba. Le dije que iba al mercado a comprar comida y que posiblemente compraría. ¿Qué vas a comprar? Digo, seguramente sardina, porque me gustan. Y, pues yo soy de un pueblo de Marruecos, de pescadores, y mi familia han pescado. Y las sardinas me encantaban, pero hace siglos que no como sardinas. Digo, no te preocupes, que ahora dentro de un rato yo traigo las sardinas y te las frío y te las bajo.
efectivamente, pues subí y limpié las sardinas, las freí y las puse en papel de plata para que conservara el calor en grupos de 3. Como eran 3 más o menos, eran más gente, pero yo tampoco me iba a poner a hacer de comer para 8 o 10. Me dediqué a hacer de comer para estos 3 o igual para 4, para Omar, que estaba un poco de lazarillo de Mitch, que le llevaba, lo empujaba a la silla o iba para comprar vino de este Sabín. En fin, un poco chico de recado, unas borracheras horrorosas, pero no era el trío este al que yo me dediqué a cuidar y bueno, pues les encantó las sardinas y entonces se me ocurrió, digo, coño, pues estoy acostumbrado a hacer de comer para mí y para Alejandro, pues hacer de comer para 1 o 2 más tampoco me preocupa. Y bueno, pues me dediqué a hacerles comida que sabía que le gustaba a ellos, porque por ejemplo la verdura no les gustaba nada. A mí me encantaba, yo no le iba a llevar unas espinacas con garbanzos, que a mí me encantaba y sabía que a ellos. El pollo a mí no me gusta y a ellos les encantaba, pues yo compraba pollo o compraba unas albóndigas en el Corte Inglés o donde fuera ya preparada, las ponía en salsa de tomate o lo que sea y se las bajaba y yo me hacía otra comida, pero había muchas veces que hacía la misma comida que comían ellos, la comía yo. Y bueno, pues así empezó una relación que duró hasta que murieron 2 de ellos, Mitch y Elga, y al otro, al que llamo Moisés, que era manco, y apenas si hablo de él porque no quería que le hiciera fotos. Entonces, pues, he respetado un poco... lo he respetado un poco, no poniéndole su nombre, se llamaba Noel, pongo que se llamaba Moisés, cuento anécdotas que me contaba él. Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota de que él decía de que había estado en Badajoz, había estado en muchos sitios, pero en Badajoz había estado con uno y por la noche no tenía donde dormir, pero le había dicho que conocía un sitio que estaba en invierno, que estaba muy calentito. Entonces levantó esto de una tapa de las alcantarillas, se bajó a las alcantarillas, o bajaron, y bueno, el problema es que hay muchas ratas, pero había encontrado la forma de evitar las ratas. Entonces cogíamos de las basuras, cogíamos porquerías, hacíamos como una especie de parapeto alrededor de donde dormíamos. Las ratas las escuchábamos que estaban allí comiendo, pero no se nos acercaban. Esto es una anécdota de lo más sórdido que yo he escuchado, pero casi toda la vida de esta gente, y por eso a muchos les ha llamado un poco la atención, porque el libro no tiene glamour en absoluto. Así como en los libros anteriores, pues aquello de las amistades con Barceló y con Mariscal y el underground y toda la Barcelona de los 70 y del Café de la Ópera y Ocaña y esto, pues tenía un glamour. La casita de las pirañas con mis amigos de aquí de Barcelona y la homosexualidad un poco encubierta, como salíamos de los armarios y esto. La infancia incluso en estas historias mías del colegio de salesianos, en el que cuento anécdotas de que yo estuve en un colegio de salesianos y había un amigo de Isla Cristina, muy amigo mío porque él también pintaba, y de pronto lo encuentro al cabo de cuando teníamos como unos 20 o 20 y tantos años, y empieza a contarme sus aventuras en el colegio, y resulta que él había vivido en un colegio totalmente que no tenía nada que ver con el mío. Era un colegio que
El tío era bastante mariquita, tenía un cuerpo muy atractivo, un culo bien. Entonces era pasto de todos los pederastas que había por el colegio. Yo no me enteraba, incluso el tío se cachondeaba y le decía, joder, pues el padre aquel yugoslavo, peludo, que me hubiera encantado, no me hubiera encantado follar con él, porque yo en aquella época que estaba en el colegio, aquello de follar, el tío me gustaba o me llamaba la atención, pero esto de follar con un tío yo no me lo imaginaba. Y pues me contó de que en el colegio es que no paraba de cura en cura. Los curas abusaban de él, pero él también me contaba que abusaba de todo el cura que le apetecía, porque si le apetecía hacía todo lo posible para que entablar relaciones con ellos. Y venía esto de que también tiene su glamour, pero este último libro de los pobres, de los sin techo y de estos ambientes sórdidos de hospitales, que si le cortan a mí, si le cortan la pierna, primero le cortan los dedos del pie, después le cortan la pierna por problemas de circulación, porque el alcohol que beben es un alcohol, un tetrabrid, aquellos de Sabin, que es de lo más barato y de lo más, que aquello no es vino ni es un alcohol puro. Le decían los médicos, y esto es que no es gangrena ni nada, esto es que las venas las tiene totalmente destrozadas por esta ingestión diaria de este alcohol malo. Y poco a poco fueron decayendo, degenerando, frecuentando cada vez más los hospitales. Yo iba a visitarlos porque era normal, si eran amigos míos, y me enteraba de que lo habían ingresado y igual le pasaban 2 días y no aparecía. Iba al hospital y les daba dinero para echar aquello de ver la televisión, o le llevaba cualquier detalle. Y bueno, pues esto entraba dentro no es que me lo agradecieran y no me lo agradecieran, sino que yo me sentía satisfecho de que ellos se sintieran satisfechos. Y esta era mi relación, no solamente ya de la comida, sino una relación personal, de amistad. El libro Nazario se llama Crónicas del Gran Tirano. Es decir, mucha gente puede pensar que el tirano eres tú, pero el tirano no eres tú, es uno de estos personajes que estás hablando, porque claro, desvela hasta donde tú quieras desvelar, pero bueno, esta ayuda desinteresada tuya y además, vamos, muy generosa, luego de alguna manera se vuelve contra ti, ¿no? Y ahí está donde aparece esta figura que tú llamas el tirano, ¿no? Bueno, yo llamo el tirano, pero es que a él hay una fundación, se llama RELS, que Raíces. Yo pensaba que era del Opus, alguien me ha dicho después que de los jesuitas, más o menos la misma historia, Cáritas es otra historia. Y bueno, yo en un momento determinado pensé de hacerme de Arrels. Me llevaron al centro de acogida que tienen allí en el Raval, donde tienen duchas para ducharse, donde hay un mogollón de ropas para cambiarse de ropa. Y fui una vez y digo, pues podría apuntarme de voluntario con la cosa esta de Arrels, pero después digo, joder, esto no me va a gustar porque voy a terminar disintiendo y no peleándome, pero sí no comulgando con las ideas y las historias de ellos. Así que preferí, yo soy muy individualista y digo, me hago mi ONG particular, me dedico incluso en el libro hay todo un capítulo en el que me comparo con la Viridiana de Buñuel. Me siento un poco viridiana,
que ayuda a unos pobres que al final pues terminan quitándole la ropa de novia, poniéndosela, y en fin. Y bueno, es un poco esta ayuda a los pobres un poco mal. El concepto de religioso católico no era el que a mí me movía. A mí me movía más pues un concepto de empatía, de solidaridad, de una gente que yo pensaba que estaban necesitados y yo pues le podía ayudar y les ayudaba. Y esta asociación tenía cosas buenas, las sigue teniendo, porque tenía un albergue que es muy divertido, porque ellos hablaban de Bean Glass, íbamos a Bean Glass y Bean Glass, yo no sabía qué coño era eso de Bean Glass, y al final pues, resultaba que era Vinclas, en catalán Vinclas es vínculo, y ellos decían Vinclas como si fuera americano. Tenían un albergue y yo los llevaba a menudo porque normalmente estaban por la noche muy borrachos y en la silla de ruedas pues no podían empujarla. El que estaba manco pues tenía que empujarse la silla con los pies. Mitch con las borracheras pues igual lo llevaba a veces Omar, pero a veces Omar, también marroquí, a veces también estaba muy borracho y lo caía y se enfadaban y en fin. Y entonces muchas veces yo por la noche bajaba y no a uno, sino dejaba a uno y después llevaba a otro. Y en una ocasión de este Mitch, una de las voluntarias de Arrels, Mitch es un tirano, porque realmente no es que fuera un tirano, era un hijo de puta, era un cabrón, era un de todo, pero era un seductor y era un tío que entrañable, un tío que sabía conquistar a la gente, y esta chica de Arrels decía de él que era un tirano. Y un tirano de la calidad por ejemplo, de que estaba un día hacía frío, estaba lloviendo en invierno, y hoy no voy a dormir a Arrel, que sufran, que me busquen y yo estaré escondido y ellos estarán sufriendo pensando el frío que estaré pasando por ahí. Esto es la mentalidad de este hombre, era un poco así, pero bueno. Un día me vino diciendo de que se había enterado de que yo era un gran dibujante, no sé qué. Digo, ¿y esto cómo lo sabes? No, porque hay uno de Arrels que me ha dicho que eres famoso y yo no sabía que tú eras famoso. Soy un poco como ofendido porque yo no le hubiera contado que yo era dibujante. Me decía que le voy a contar yo de dibujante y mucho menos underground y mucho menos de cómic, que no, esto no enteraba. Yo no les preguntaba a ellos por sus problemas, por su pasado. Si yo me enteraba un poco por conversaciones entre ellos de que habían estado en la cárcel, yo no le iba a preguntar cuánto tiempo has estado y por qué te han metido en la cárcel. Esto no entraba dentro de las conversaciones que manteníamos, como ellos también eran respetuosos conmigo y no me preguntaban siquiera dónde vive. Yo vivía ahí en una ventana que no me interesaba tampoco que supieran que yo los podía estar observando desde mi ventana. Tampoco me preguntaba qué hacía, sino que, bueno, pues yo iba, les daba la comida. Yo era un señor mayor que tenía... posiblemente jubilado, que tenía un dinero, porque pues yo le ofrecía tabaco igual. Yo hacía 30 años que no fumaba, pero de pronto me veo comprando un paquete de Winston en el estanco y me guardaba unos cuantos en el bolsillo y llegaba y le regalaba un cigarro o dos a cada uno, que se pasaban. Las necesidades de esta gente era no la comida, era la bebida y era el fumar. Se pasaban todo el día de mesa en mesa de los turistas pidiendo un cigarrillo.
Entonces pues yo les ofrecía cigarrillos, a ella le encantaba beber Boldán, yo le iba, cuando veía que tenía la Boldán que le quedaba, que estaba ya muy caliente, pues me iba a la tienda de pakistaníes y le compraba una Boldán fresquita. Y bueno, eran detalles de que por qué la mujer no iba a tener su Boldán fresquita, si en total una Boldán no valía ni €1 siquiera. Y a lo que iba era de que esta chica llamaba tirano a este hombre por su comportamiento. Y este fue lo que me dio pie a llamar a este hombre el gran tirano por este comportamiento que tenía. Este hombre, por ejemplo, lo llevan a rehabilitación en un pueblo alejado de Barcelona. El tío se encuentra con que allí no está a gusto, me contaba de que ahí de pronto se te moría una vieja a mi lado, en la cama de al lado, y todos los viejos allí, yo estaba muy malamente, yo no quería estar allí, pedí que me volvieran otra vez aquí a la plaza, y no me hacían caso. Entonces, de un día que estaban todos los familiares de los viejos de visita, me levanté la camisa y me había cogido una cuchilla de afeitar y me hice cortes en la barriga y empezó a sangrar, toda chillando y esto. Y ahora me llamaron al jefe de Arrels y lo trajeron a Barcelona, lo condenaron a no sé cuántos días de no querer saber nada de él, pero hizo esta especie de locura y yo le hablé, digo, coño, pues esto es lo que hacían los presos en los años 70, cuando, sí, había otro, me parece que se llamaba Aziz, que se cosió la boca y lo durmieron, le pusieron no sé qué de anestesia y cuando estaba dormido le descosieron la boca, pero se había cosido la boca con una aguja y hilo. Y bueno, eran historias que contaban y que yo iba recogiendo y que después cuento en esta especie de libro. Hay una cosa que confiesas en el libro que a mí me llamó mucho la atención. Aparte de este hueco del que hablas al principio, ¿no? de ese impulso de querer ayudar a estas personas, en fin, para no sentirte tú tan solo, hay un momento que dices que debido a tu pasado, al alcoholismo de tu pasado, como que tú sentías que tenías una sensibilidad especial para entender a esas personas, ¿no? O sea, que eras capaz de, en fin, de entender, bueno, pues cómo muchas de las cosas que hacían o decían y que tú pensabas que tú los podías ayudar desde ese punto de vista, ¿no? Sí. No te he entendido muy bien. Estaba con el móvil apagando. No, quiero decir, en el libro hay un momento en el que tú hablas de que, bueno, lo estás contando ahora, ¿no? De que muchos de ellos eran alcohólicos y que realmente... Todos eran alcohólicos. Bueno, quiero decir, entonces, pero que tú, precisamente como habías pasado por allí, como que tenías una sensibilidad especial para entender y para saber lo que necesitaban o cómo tratarlos, ¿no? O sea, que había ahí también como un plus por tu parte, que a lo mejor mucha otra gente pues no podría haberlo entendido de esa manera, ¿no? El comprender, ya digo, pues en fin, muchas de los desencajes que esa gente tenía, ¿no? Bueno, yo he sido alcohólico y me costó mucho trabajo dejar de serlo. Lo intenté varias veces dejar el alcohol. Yo me llegaba a beber una botella de whisky diaria, sí, de media por la mañana y media por la noche. Esto hacía que estuviera pues prácticamente todo el día borracho. Esto o terminaba o seguía y terminaba como ellos. Entonces yo sabía que si no haces un esfuerzo de voluntad no dejas el alcohol, por mucho que te metas en Alcohólicos Anónimos o que te lleven a sitios de desintoxicación como llevaban a este Mitch que terminó cortándose la barriga,
o a Omar, que también lo llevaron a otro sitio, y al cabo después de estar 3 meses sin beber, te viene, te empieza a explicar que si la bebida es fatal, que si no sé cuándo, y a los 5 días llegas y ves que esconde el vasito de vino detrás de él, como si yo fuera de Arrels. Yo no me iba a meter con él porque bebiera. Yo sabía que, de hecho, ellos ya decían, no, está en el médico y me ha dicho el médico de que si no dejo de beber será fatal porque... Y yo le digo, oiga, yo vivo en la calle y mis amigos beben. ¿Cómo puedo dejar de beber? Yo no tengo más remedio de beber porque estoy en un ambiente en que todos beben y yo pues también termino bebiendo. Y claro, yo no iba a meterme con ellos y decir, no bebas, pues es mejor no beber, porque es muy malo. No sé, porque a mí no había servido de nada, todos estos consejos me podía dar cualquiera, y yo sabía que a ellos tampoco les iba a servir de que yo hiciera el papel de que hacían los de Arrels. Entonces, pues mira, pues si se morían, si bebían más, pues bebían más. Es decir, que no era mi papel el prohibirle, aconsejarle que dejaran de beber. No sé, me parece que obraba de la mejor forma. Y, en fin, esto a nivel de alcohólicos. Hay una anécdota muy divertida, pues no ya solamente de que ellos, de pronto Mitch sabe que yo, se entera de que yo soy un dibujante famoso, sino que un día yo voy por la calle Hospital y me encuentro con Omar muy borracho, de aquello que se caía. Me dice que tiene hambre, lo entro en una... Yo venía de comprar dulces en una pastelería marroquí, que voy a menudo, y entramos, le compré un bocadillo, se lo partieron por 2, se lo metí en un paquete, y vivía en una pensión por allí cerca. Lo acompañé, se equivocó de portal, entró en un portal y no, esta no es, y venga, entró en otro portal, se cayó, lo recogí, pasamos como una especie de tío que había como una ventanilla y pasamos por allí, tenía que subir por una escalerita muy empinada, que yo tenía que apoyarlo para que no se cayera para atrás. Lo llevé hasta más o menos por unos vericuetos, que a mí me recordaron las pensiones aquellas que mi amigo Tomás y yo íbamos cuando íbamos a comprar chocolate a Marruecos, dormíamos en Ceuta, y eran pensiones de lo más sórdido, de lo más... Lo llevé hasta su habitación, lo metí en su habitación y se tiró en la cama y yo me fui. Y 2 o 3 días más tarde, el Mitch el cabrón, que les digo, Nazario, que me he enterado que la otra noche con Omar... Digo, ¿qué? No, si a mí me da igual, si no, tú haces lo que quieras. Yo, de hecho, cuando joven, y me iba a Sitges, y hay un sitio donde van los maricones, y me ganaba la vida follando con ellos. Así que a mí cada uno es como es, me da igual. Y bueno, pues emperró con esta historia, y digo, ¿qué coño se ha inventado? ¿Qué le ha contado Omar a para que se invente la historia? Y si realmente se la ha inventado, ¿para qué se ha inventado esa historia? Para tenerme como tiene a la gente de Arrels un poco a su servicio. Me di cuenta un poco, porque a raíz de esto ¿por qué no me vas por una hamburguesa de no sé cuánto? Yo ahora que es Mitch no voy. Me di cuenta de que me estaba intentando chantajear por la historia que se había inventado y bueno, al final ya, bueno, de aquella historia mejor lo olvidamos y no hablamos de ella. Pero se había inventado una historia bastante fea
porque seguro que también uno de Arrels le había dicho que yo era homosexual, lo mismo que le habían dicho que yo era dibujante famoso, pues le había dicho, pues este señor que os lleva la comida es homosexual y tal. Entonces, pues, a raíz de esta historia con Omar en la pensión, se inventó esta película. Hombre, a mí me sentó un poco fatal, pero yo estaba un poco, pues, la cuerda floja. Sabía que podía haber malentendidos, que podía haber algún tipo de equívocos, de problemas con este tipo de gente que bueno, concretamente ya he dicho hablo, le pongo toda clase de adjetivos fatales, al final termino diciendo que es ruin, pero me arrepiento y digo que no, que ruin es demasiado. Que sí, pero que después pues, que es un tío entrañable, es un tío seductor, es un tío que conseguía lo que quería de la gente que lo rodeaba, pero que era un tío que tenías que tener mucho cuidado con lo que hablabas y lo que decías y cómo te comportabas. Y después de esta experiencia, que bueno, obviamente en el libro hay montones de episodios y realmente bueno, hace un retrato muy detallado y delicioso de estos personajes, y también, que lo está citando ahora, de una especie como de lo que sería el sistema asistencial de Barcelona, de los barrios, que bueno, pues desde tu retrato pues no funciona bien. Y hay también hay otro episodio interesante, que es que en un momento dado tú vuelves a dar clase, aprovechando estas redes de asistenciales, vuelves a dar clase y eso, bueno, de alguna manera te retrotrae tus años de maestro, ¿no? Que tampoco sale muy bien la historia, ¿no? Pero enlaza muy bien, ya digo, esta parte de la biografía con los años que tú cuentas de cuando estás de maestro en Morón y tal, ¿no? Pues yo de pronto me entero de que hay una casa ocupa en la que dan clase a migrantes, por ahí por la calle Hospital, en un pasaje, y me voy un día a la casa esta, hay una chica que daba clases y se tenía que ir, y digo, pues no te preocupes, yo puedo sustituirte y dar clase a esta gente, que venía pues todo tipo de migrantes, pues no sé, venía igual. El problema con estas clases es que venía gente que no tenía ni puta idea de español, venía gente que quería conseguir el título de una especie de exámenes horrorosos que le exigían saber cosas que yo ni siquiera, pues cuántos senadores hay y cosas de este tipo para conseguir no sé qué es lo que tenían que conseguir, pero algún carnet, alguna cosa. Quiero decir de que era un problema porque eran 4, 5, 6 personas y cada uno tenía un nivel, y yo me tenía que desglosar entre cada uno de ellos para enseñarle, pues uno a hablar porque no sabía apenas, tenía muy poco vocabulario, el otro que quería aprender un poco a escribir, pues conseguía, en internet buscaba clases de aquellas para migrantes, hacía fotocopias y las llevaba para que lo utilizaran. Y bueno, pues iba un par de días a la semana, no era mucho, un par de horas. Unas veces había más gente, otras veces había menos gente, y al final pues los ocupas buscaron otro sitio, la casa los echaron, la gente había dejado un poco de venir, venía uno o dos o no venía ninguno. La casa era una casa un poco extraña porque entrabas y había una cocina y había muchos africanos que igual se hacían de comer. Después el sitio donde yo daba clases había una mesa y había dos luces allí en la pared. Digo, qué raro que no haya una luz arriba o no haya... después me entero que aquello había sido un apart-hotel
de unos rusos. Los rusos habían marchado, se habían quitado del medio y nadie se hacía responsable de aquel edificio. Había mucha gente viviendo en otras plantas y al final pues lo desalojaron a todo y hoy es un hotel. Y bueno, pues también esta labor de dar clases, que me recordaba un poco pues, mis clases de alfabetización. Cuando yo empecé de maestro, pues estuve dando clases por la noche de alfabetización, estuve en Morón dando clases de alfabetización, hasta que me fui a Barcelona y ya en Barcelona estuve dando clases a niños, que es un coñazo, pero bueno, un coñazo, doble coñazo, porque yo en aquella época me encantaba el libro rojo de los escolares, me lo había estudiado a fondo, era partidario de las escuelas libres de Summerhill, estudiaba pues todas estas historias y los niños era fatal, porque claro, los niños acostumbrados a una disciplina y a estar todo el tiempo allí callados y haciendo del maestro con un palo o una vara y no se movía ni Dios. Entonces yo, que les dejaba libertad total, no tenían que pedir permiso para ir a mear, sino que salían y meaban, que de pronto los maestros de al lado echaban a los niños rebeldes, entre comillas, y se venían a mi clase, pues aquello era fatal, fatal. Te quiero decir que llevar una clase, y además yo les hice comprender de que podían hacer lo que quisieran, pero que si al final del curso el director me pedía que lo comparase con los niños de la clase de al lado, que no hubiera ninguna diferencia, de que ellos supieran lo mismo que los chicos del profesor de al lado. Y bueno, pues esto fue efectivo, pero la verdad que fue bastante trabajoso. Ya este año estuve un poco de prueba, ya conocí a Mariscal y a toda la gente esta de dibujantes, y ya nos decidimos vivir juntos y hacer lo que realmente quería hacer cuando me decidí a irme a Barcelona. Yo aquí había empezado un par de años antes, aquí en Sevilla, a dibujar cómic, unos cómics que yo llamo un poco el underground sevillano. Tengo como 20 o 30 páginas, que yo cuando llegué a Barcelona, antes fui a Inglaterra, tenía un novio noruego y fui a verlo a Glasgow, estar con él un par de meses o 3, y intenté, pues llevaba la carpeta para intentar publicar algún dibujo allí en Londres. Y cuando al año siguiente fui a Barcelona, pues ya llevaba mis dibujos que había realizado aquí en Sevilla. Y bueno, pues yo había, esta época, un poco combiné lo de la guitarra flamenca, que yo prácticamente, ¿cómo se dice? Nada de humilde. La verdad que he destacado en el cómic, he destacado en la pintura, estoy más o menos destacando en la escritura, pero lo de la guitarra flamenca, joder, no hubo forma. Estaba totalmente negado, lo que pasa es que me di cuenta al cabo de 8 años de darle golpes a la guitarra en Morón, en Lebrija, aquí en Sevilla, aquí en el Callejón Dos Hermanas, y no había manera. Que cuenta, ¿no? En Ibiza. Y en Ibiza con Azzonini. Y bueno, esto fue un fiasco, pero bueno, que me quiten lo tocado. Si queréis que abramos un turno de preguntas, hay un micrófono aquí. Diego. Aquí, la primera fila. Buenas tardes. Dice usted que no tiene glamour el libro, como los anteriores volúmenes de su autobiografía,
pero tiene una calidad literaria excelente, desde las primeras líneas que engancha. Ahora hago la pregunta. Ha mencionado usted el libro rojo del cole. Le agradezco que me traiga este recuerdo a la memoria porque hacía como 40 años que no oía hablar de ese libro, del libro rojo del cole, y fue muy importante en su momento, por lo menos en los que nos movíamos en el ámbito docente. Mi pregunta es la siguiente. Al final del libro, usted parece como que quiere ya cerrar este ciclo. De hecho, ve la posibilidad de engancharse con otras personas que viven en la calle, pero ya no quiere seguir por esa línea. Entonces, la pregunta es, ¿ha cerrado usted ya ese hueco que le dejó su compañero? Por supuesto, yo en el momento en que estuve, ya lo he dicho, de que se murieron esta gente de Michi y Elga, que eran los más de la pareja, y a Moisés lo metieron en un albergue, fui a verlo a la residencia donde están, acogen a la gente que ya está un poco mayor, que han sido alcohólicos, que siguen siendo alcohólicos, y estuve visitándolo algunas veces, un poco todavía más sórdido, porque había allí en el sitio en un jardincillo de al lado por las Tres Chimeneas, había una gente bastante que no era como en la plaza, había un mundo de la plaza que era sórdido, había el mundo del Raval, la Rambla del Raval, a donde se fueron luego muchos, la Elga, Misch ya se había muerto, y luego pues este mundillo de allá arriba de la chimenea, pues era ya un poco había muchos africanos que dormían cerca de la iglesia de San Pablo en unos jardines. La habían cercado todos los jardines para evitar que tenían tienda de campañas y esto, y estaban instalados allí en el sitio este. Y bueno, yo ya a partir de esto, pues ya la Plaza Real habían desaparecido los alcohólicos, solamente este Omar, que yo me encontraba de cuando en cuando y siempre le daba algo. Me dijo que la Guardia Urbana le había prohibido de circular por la plaza, entonces daba un rodeo para ir a un sitio que tiene Arrels, cerca de la plaza. Me contaron de esta gente de Arrels, que tienen mucha pasta. Me contaba un día Galapín, una de jefa del distrito de Ciudad Bella, de que habían estado empujando por un local grande el ayuntamiento y Arrels, y al final Arrels había puesto más pasta y se lo había quedado. Y es un local enorme y allí tienen como 10 o 12, Omar y Asís y otros 2 o 3, hacen pues manualidades y cosas que lo tienen entretenido un poco todo el día para evitar que beban. Y he estado algunas veces allí para saludarlos, pero ya mi relación con este mundo ha desaparecido. Buenas tardes, Nazario. Has dicho que has destacado como dibujante, como pintor, ahora como escritor, que yo creo que ha sido una sorpresa también para todos y nos ha encantado, ¿no? Pero yo destacaría también tu faceta de fotógrafo, ¿no? A mí hay una serie de fotografías que me dejó verdaderamente impresionado porque son, para mi gusto, son muy duras, pero a la vez son muy bellas, que es las de la noche que fallece Alejandro, ¿no? Yo no sé personalmente cómo tú pudiste tener esa fuerza para realizar esas fotografías, ¿no? Mi pregunta, por así decirlo, va si ese hueco que dejó Alejandro, tu hermano, lo cubrió el contacto con esas personas o realmente ha sido la escritura y el expresarte a través de ellas lo que a ti te ha ayudado en esos momentos. Bueno, yo pienso que fue el contacto con estas personas porque lo del libro fue posterior.
El que yo escribiera un diario todos los días de qué he hecho, qué he pasado, cómo llevo un diario hoy, pues de los novios, este que me deja, el otro que me saca el dinero, o lo que sea. Esto es una historia que cuando escriba el libro, pues, pero que hoy en día es un diario. Y en aquella época el diario no me era suficiente, era el trato con ellos lo que me hacía de cubrir ese hueco que yo hubiera tenido todo el tiempo en la cabeza pensando en esta especie en esta especie, ¿no? En esta soledad y en esta a todos los niveles. Yo sin Alejandro pues me había quedado sin pareja, y sin mi hermano pues me había quedado un poco huérfano de familia, porque con él podía hablar de los recuerdos de mis padres, de la casa, de cuando éramos pequeños, de todo esto. Al morir él todo desapareció, y claro, ya para mí el pueblo dejó de ser lo que con él vivo era. Yo ahora mismo en el pueblo en mi pueblo, como se dice, yo no haría nada porque no me siento identificado, porque todo ha evolucionado de una forma que yo he estado lejos durante montones de años. Me encontraría rodeado por fantasmas de gente que yo conocí y que hoy han muerto, y gente joven de hoy en día que yo no conozco de nada, no sé ni de quién son hijos ni de nada. Entonces, unos santos y unas vírgenes y una historia que a mí no me dicen nada. A Ocaña, pues, o a la Fernanda, la Pastora y la Asunción y toda esta cosa, pues la llevan así dentro, y que si la romería y que si no sé qué, a mí todo esto me deja totalmente indiferente. Entonces, quiero decir que esto no me dejó, esta muerte de mi hermano me dejó bastante pues, solo como para buscar una relación. Yo tenía mis amigos, y los sigo teniendo, pero la relación con los amigos era otro tipo de relación. Yo veo a mis amigos, me cuentan su historia, yo les cuento las mías, pero esta historia con esta gente era una historia mucho más diferente. Había una entrega, esta gente necesitaban, y bueno, pues yo hasta cierto punto a nivel de lo que yo podía, yo los ayudaba. Y en cuanto a lo que decías de cuando muere Alejandro, cuando le dicen en el hospital me dicen de que más o menos duraría 5 días, yo digo que si puedo llevármelo a casa, y me dicen que sí. Entonces hay una cosa que se llama PADES, que se encargan de visitar y de traer los medicamentos, la morfina y esto para inyectársela. Y bueno, pues duró esto 4 o 5 días, y yo de pronto había un amigo que se quedaba allí para ayudarme a cambiarlo un poco, y de pronto me despierto por la noche, me había dormido con unos ronquidos fatales, y me despierto y no lo oigo, y lo miro y está muerto. Entonces yo desde ese momento, sí, de sentimiento, pero yo vi que aquello no era Alejandro, no era, es decir, era un cuerpo sin alma, sin vida, sin sensibilidad, y bueno, me hice un poco a esta idea. Me llamé habíamos donado el cuerpo a la ciencia hacía ya años. Llamé a la gente que se encarga para recoger el cadáver, y mientras me dijeron que venían, mientras venían y no venían, pues yo me dediqué pues a hacer fotos y vídeos de él muerto en la habitación, de la casa
En fin, un poco pasé ese tiempo hasta que llegaron, lo metieron en una bolsa y se lo llevaron. Incluso cuando se marchaba la ambulancia por la plaza a las 4 o las 5 de la madrugada, también cojo la ambulancia como ese último paseo que da Alejandro por la plaza. Y bueno, pues esto tuve la sangre fría o como no sé cómo llamarlo, pero me sirvió en aquel momento porque yo no me iba a poner a llorar como me puse luego más tarde recordándolo y esto en un momento de aquello de bajón. Pero en ese momento estaba allí pues con su cadáver y pensando de que mi Alejandro se había marchado con los faunos como a él le gustaba y que lo que había allí no era mi Alejandro. Hola, buenas. Le quería preguntar dos preguntas. Hablando de muerte, ¿qué sintió cuando eran tiranos los dos que murieron? ¿Sintió alivio o qué le produjo a nivel emocional? Y bueno, ¿y le hago la otra pregunta o...? Pregunta las dos cosas. Me acuerdo de que me dijiste si sentía alivio. Bueno, no he leído el libro, pero quisiera aprovechar su experiencia, su vivencia, y entonces quería hacer una metáfora. Hoy día, digamos, me voy a salir un poco del libro y voy a utilizar la metáfora del tirano. Hoy día, como tirano, tenemos, por ejemplo, la incomprensión, ¿no? La mentira, tenemos la deslealtad, la falta de escrúpulos y demás. Entonces, el clima en el que nos estamos viendo de hace unos años atrás, ¿a usted le recuerda algo? Porque posiblemente usted correría delante de los grises o debido a su experiencia. ¿Le recuerda a usted esta música de estos años algo? ¿A los años 70, 60, 70? ¿Y si está preocupado o qué? Gracias. Bueno, esto rebasa lo del libro. El tema del libro, de lo que me has preguntado al principio, sobre si me sentía aliviado cuando murieron. No, en absoluto. Es decir, si hubieran seguido viviendo, hubieran seguido bajándole comida. Lo que pasa es que todo fue un poco degradándose porque esta gente no aparecían, yo hacía la comida y bajaba y no los encontraba, porque igual pues habían ido a la Rambla de Raval, los habían... es decir, no era, había habido hasta entonces, había habido una cotidianidad que de pronto casi había desaparecido. Es como me pasó con las clases de los migrantes, que de pronto pues dejaron de venir, de pronto la casa ocupa desapareció y bueno, era, es decir, no había continuará, sino que aquello tenía toda la pinta de terminarse un día u otro. Y yo pues no hubiera seguido dándole de comer. De todas formas, cuando escribí, lo consideré que era algo cerrado, una vez que habían muerto estos dos, y lo tomé como esto. Ya he dicho que seguí visitando al otro, que no me necesitaba porque ya le daban de comer allí en la residencia, ya tenía sus amistades, yo le daba algo cuando iba a verlo y así terminó todo. Y en cuanto a la historia de lo del tirano, el
el título me encantó que se me ocurriera esto del gran tirano. Podía haber equívocos de que se pensaran de que el gran tirano podía ser yo, o el gran tirano podía ser un tirano de aquello, un Ceausescu o un Franco o cualquier cosa de estas, pero no, si lees el libro ves que es una cosa como muy trivial, que lo llaman tirano la gente de las chicas estas de Arrels, porque era a su medida o lo que fuera, era un tirano para ellos. Y en cuanto a la política, hoy en día no rebasa lo del libro. Gracias. Ahí hay otra. Hola, Nazario. Nada, me alegro mucho que estés en Sevilla presentando esto. Yo lo que quiero es dar las gracias a ti y a toda la gente que pone voz a la gente que está sin techo, que es el problema real que vamos a tener ahora, quizás cada vez más, imposible de adquirir una vivienda, acceder a ella y demás. Y pararse a hablar con gente que está tirada en la calle, darle la importancia de humanizar a esa gente, me parece que para darte las gracias, pero vamos, del tirón. Lo primero que quiero decir es gracias. Me recuerda mucho a un artista ruso que se llama Ilya Kabakov, que se dedicaba también a hacer esto, lo mismo. Y luego quería hacer el apunte, solamente un apunte. Solamente quería darte las gracias por darle voz a la gente que está tirada, no en Barcelona, sino en cualquier sitio, en cualquier ciudad, y que cada vez habrá más gente, tal como está el panorama inmobiliario, ¿no? Y luego un apunte, quería hacer un apunte sobre algo que has dicho, ¿no? Sobre Isiar González, que fue la que presentó el libro, que es una bellísima persona, a la que putearon muchísimo en Barcelona, simplemente por denunciar el tema de la vivienda, de la gentrificación tan brutal que hubo. Y has nombrado también a Galapín, las dos regidoras de Ciutat Bella, y que las dos han sido realmente puteadas. Una con una pistola en la frente y la otra en los juzgados con Emica Premium, ¿no? El fondo buitre, las dos. Y es que realmente hay un problema gordísimo. Ellas con el tema de la vivienda, y son una gentuza, unas mafias. Y esto parece que cuando dices la palabra glamour, he escrito este libro que no tiene glamour. Bueno, es que parece que no hay glamour cuando hablamos de gente que está tirada en la calle, pero es que cuando hablamos de sillones en el Senado, como decíamos antes, o en el Parlamento, quizás hay tampoco mucho glamour últimamente. Y de hecho, Isiar González me parece un ejemplo a tener en cuenta, ¿no? Una persona que ha intentado cambiar las cosas desde la política y que al final se ha visto puteada y con su casa destrozada y demás, ¿no? Gracias, tío, por este libro, de verdad que sí. Bueno, yo lo del glamour lo digo un poco en sentido... ni los otros libros tienen glamour, lo que se entiende por glamour, no tiene nada que ver con la leche esta de Eurovisión, ni tiene que ver con los carnavales de Canarias. Es el glamour que pueda tener pues pues esto de la gente mona, como pueda ser Mariscal, Barceló o incluso Ocaña. Esto se podía llamar un poco glamour, pero a esto, a Michi, y el Gay, y este mundo de gente que ha dormido en cajeros automáticos, en bancos, y que hoy no ves a nadie que pueda dormir en banco, porque, entre otras cosas, yo no sé si han blindado las entradas o no sé cómo antes entraban, pero tú te acercabas a un lecho de esto, un banco, y estaba todo lleno de gente por la tarde hasta por la mañana. Hoy las arcadas de la plaza pues están un montón de gente durmiendo en sacos de dormir. Incluso tengo un novio que lo conozco de hace unos 20 y tantos años, que le dio un par de ictus. Uno de los ictus le dio en mi casa,
después de mantener relaciones. Y pues lo ingresaron, ha estado no sé dónde vive, ni cómo vive, ni qué hace, pues tuvo una residencia, me trae un saco de dormir, guárdame este saco de dormir para que no me lo roben. Es decir, que hay una especie de relación con un mundo, mía, relación. Se lo decía a mi prima, digo, coño, algunos me dicen, ¿por qué no te echas un novio rico? Todos tus novios son migrantes y trabajan y tienen sueldos, pero igual pues no hay trabajo, igual no le pagan, igual, en fin, todos son problemáticos, pues la vida de un migrante es problemática, es muy raro. Hombre, los hay que están bien situados. Tengo novios de muchos años que tienen su trabajo y ganan igual 1.800 euros todos los meses porque son oficiales de primera y trabajan bien, pero la mayoría tienen trabajos precarios, tienen problemas. Te quiero decir con esto que me muevo en un mundo siempre un poco, pues, el mundo que me muevo. Y la verdad que no sé, pues igual me ha tocado o yo me he metido en este tipo de berenjenales, pero ahí estoy. ¿Tú podrías ponerle nombre al tipo de relación que llegaste a tener con este grupo de gente? ¿Fue amistad, aquello que se dice del roce hacia el cariño, alimento intelectual para tus creaciones, satisfacer una especie de espíritu tipo Teresa de Calcuta? ¿Qué te aportaban a ti? Pues yo pienso que lo que he dicho de siempre, a mí me ha aportado el pasar 5 años de estar con Alejandro a estar solo, de estar con mi hermano a estar solo. Entonces la relación con esta gente me ha aportado pues una compañía, una razón no de vivir, pero sí de cotidianidad, de preocupación diaria por cómo están, de qué le hago de comer hoy. No es, pero igual con mi relación como he dicho antes, con mis novios migrantes, no me coloco en ningún pedestal de intelectual ni de... Es decir, yo dejo al margen el ser famoso, el ser dibujante, el ser intelectual, porque esto, para escribir un libro, pues sí, hace falta pues un nivel, pienso yo, de cultura, porque detrás de estos libros y esta autobiografía hay cantidad de años de escritura. Ya he dicho que escribo, he estado destruyendo manuscritos de obras de teatro y novelas que he escrito con 16 años, con 18, lo he pasado al ordenador, pero que no me gusta que los manuscritos estén por ahí así una vez que yo me muera, pues por los encantes. Quiero decir que tengo unas vivencias culturales bastante fuertes. A nivel de lectura, también he sido un tío que me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho el cine, me ha gustado mucho el teatro, me gusta la música. Es un nivel que claro, enfrentado con esta gente de alcohólicos, esto da igual. Es decir, yo soy lo que soy, pero con mi relación con ellos no tiene nada que ver.
y con mis novios que no saben, no comprenden cómo me pueden pagar por un dibujo, porque no lo comprenden, no saben es decir, el valor de esta cultura occidental nuestra de pagar por tener un dibujito colgado en la pared. Entonces yo a este nivel intelectual lo dejo un poco al margen y esta vivencia y estas relaciones son otra cosa. No sé, se deja ver un poco en los libros, pues si te hablo de Viridiana o te hago alguna cita de algún poeta, pero es como muy ocasional, no es para como si estuviera escribiendo otro libro en el que hacer una cita culta tuviera importancia. Aquí en estos libros de los que estoy hablando no cabe ninguna cita cultural. Me dicen que, en fin, que vayamos terminando. Bueno, de nuevo daros las gracias por haber venido, a Nazario por el rato tan estupendo, por escucharte, por este libro magnífico, y solo me quería despedir con dos ideas. Una, cuando distingues entre el glamour de otros libros tuyos previos autobiográficos y yo lo que pienso es que has conseguido que estas personas, que tú las conociste en carne y hueso, pero para nosotros son personajes, tengan la misma entidad. Has conseguido darle la misma entidad que en fin, los Barceló y los Mariscal de turno, y eso es, en fin, un logro de tu literatura. Y luego, que yo sí que pienso que la escritura, a raíz de la pregunta que te ha hecho Manuel, sí que creo que la escritura de alguna manera te ha resituado, porque aquella vez que yo estuve en tu casa hace 9 años, tú todavía no habías publicado ningún volumen de esto. De hecho, tenías en el ordenador, estabas corrigiendo las pruebas del primer volumen. Me acuerdo que me enseñaste la portada y tal. Y ya para entonces, si yo mal no recuerdo, ya se hablaba de que tú tenías escrito un montón de volúmenes de tus memorias, que eran no sé cuántas miles de páginas, que han ido saliendo con el tiempo y que me imagino que todavía incluso hay alguna parte inédita. En fin, que claramente con la ida de Alejandro, yo no sé si tú ya estabas escribiendo entonces antes, pero que tú le has dedicado a la escritura desde entonces muchísimo tiempo, y bueno, nosotros que te lo agradecemos. Seguiremos escribiendo y si nos editan, seguiremos publicando. Pues muchas gracias. Pues nada, hasta luego.